Por un lado de Vitoria tenemos a Miquel Fiestras de La Regadera. Él nos contará cómo él empezó a trabajar en la huerta, nos contará un poco su trayectoria y hace un año y poco, ¿no?, lo convertiste en La Regadera. Creo que pasaste de un concepto a otro diferente. Esto también nos lo puedes explicar un poco. Y bueno, presento también a tus compañeros de Pamplona, que ellos vienen de Baserri Berri, que en su caso era también un local que llevaba tiempo funcionando en Pamplona y lo convertisteis hace un año y poco, en abril del año pasado, si no me equivoco. Bueno, hace 14 meses, ¿no?, me habéis dicho. En un concepto un poco diferente, más moderno, que además a su vez tiene dos formatos distintos. Por un lado, más el restaurante-comedor con un menú que explicaréis, que va cambiando y que es un poco sorpresa en función del producto de cada día, y por otro lado el bar de pincho. Y ellos son Ollane Larrañegui e Iñaki Andrada, y además en el caso de Ollane también yo creo que es interesante que luego nos aporte su visión como emprendedora. Lleva toda su carrera profesional emprendiendo, solo que antes de estar en hostelería estaba en el lado de la comunicación y bueno, ámbitos diferentes que yo creo que también pueden aportar. Yo creo que para empezar, si queréis, cada uno puede contar su caso. Igual, Miquel, puedes contar tu trayectoria previa hasta que empiezas a trabajar en la huerta, luego ya te quedas como socio y luego lo conviertes en La Regadera, y luego pasamos a vuestro caso y luego ya van surgiendo preguntas. Buenos días, lo primero a todos, muchas gracias por venir. Bien, pues yo empecé cursando las prácticas tanto en el Portalón como en el Carlos Arguiñano, y ya de allí en octubre del 99 llegué a Vitoria y ahí me contrataron para el restaurante La Huerta. En ese momento un restaurante muy tradicional, muy familiar, eran otros tiempos, ¿no?, digamos, de comidas. En el 2003 el jefe se quiso ir y ya me lo quedé yo con mi socia, que estuvo hasta el año pasado. Y esta ha sido un poco la trayectoria antes de La Huerta. Luego ahí seguimos, era un restaurante, pues la verdad es que en principio, hasta que nos metimos en el mundo de los pinchos y del tapeo, lo descuidamos bastante, ¿no? Digamos que nos parecía más importante el restaurante, los platos, la carta, cuando poco a poco vemos que han ido cambiando conceptos y que ha ido todo un poquito más hacia el tapeo, ¿no?, hacia platos más pequeños y dejar un poco todas las comidas un poco más informales. Y hace 6 años así nos metimos en el mundo del pincho y del tapeo y ahí vamos para adelante, nos hemos presentado muchos concursos, estamos sacando cositas y creemos que es la fórmula nueva, ¿no? Muy bien. Ollane y Miquel, bueno, sois socios, pero tenéis 2 socios más. ¿Podéis contar un poco cómo os unisteis y decidisteis montar, a partir de un negocio que ya existía, cambiarlo totalmente, ¿no?, por un concepto más moderno, pero que sí que tiene parte de barra y parte de comedor? Sí, bueno, buenas a todos, gracias por venir. Yo sí que venía un poco del sector de la comunicación y el diseño, es decir, no estaba nada en el tema de la hostelería. Sí que me gustaba, la gastronomía siempre me ha gustado y todo. Pero bueno, llega un momento en el que Iñaki y yo colaboramos en algún proyecto y decimos, bueno, ¿por qué no hacer algo diferente, no? Surge la posibilidad del Baserri. Surge la posibilidad del Baserri, que es un sitio donde ya tenía su tradición, su clientela, pero bueno, nosotros nos aparece la oportunidad de hacer algo diferente. Iñaki y yo nos juntamos con las cosas muy claras de hacer algo creativo, algo diferente, sorprender a la gente, que la gente no sepa casi muchas veces a qué va, con qué le vamos a sorprender, ¿no? Entonces, bueno, Iñaki y yo nos complementamos en ese sentido, porque Iñaki viene de la gastronomía, de toda esa experiencia, de todo el recorrido que ha tenido, y nos complementamos en ese sentido de que yo aporto esa parte de comunicación, de diseño, que al final es muy importante. Un sitio no solo es bueno por una buena comida, sino porque se complementa con todo. Entonces, bueno, yo sí que venía también, siempre he creído en el emprendimiento, siempre he sido emprendedora desde los 18 años. Entonces, bueno, no me daba miedo ni nada, apostaba por el emprendimiento 100%, y entonces nos arriesgamos un poco en esta gran aventura, ¿no? Iñaki, tú, o sea, cuenta un poco tu trayectoria también hasta que llegaste a montar el Baserri con Ollane. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, yo estudio en Donosti, ahora mismo tengo 27 años. Bueno, un poco empecé a pasar por varios restaurantes de prácticas de los de Donosti, Oyarzun, pues Arzac, Zuberoa. Estuve un tiempo moviéndome, luego, bueno, también nos hemos movido un poco
en Gagan, en Tailandia, Perú. Hemos visitado varios restaurantes en Perú y hemos estado allí unas temporadas, pues porque al final vimos como que las tendencias empezaban también. A mí me gusta mucho Madrid en general, me parece que es una gran influencia de tendencias, y Vitoria y Pamplona lo podemos asemejar mucho en conceptos gastronómicos, porque la gente generalmente es bastante tradicional, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que quería siempre era partir de un producto de nuestra tierra que la gente lo viera como algo normal, y por lo menos, bueno, pues ya entre a tu restaurante, que no vea que has traído un producto de muy lejos para... Porque la gente al final, si ve un trozo de merluza, pero luego le vas dando diferentes pinceladas que has ido conociendo, salsas o técnicas o tal, que has ido conociendo por el mundo o por diferentes países o incluso aquí, pues bueno, la gente ya se abre un poco y a la innovación va poco a poco como introduciéndose, ¿no? Y bueno, quizás eso es un poco lo que queríamos hacer desde el principio. El menú, te cuento un poco. Sí, os iba a preguntar a los dos, en los dos casos, los dos locales, cómo era el formato en cuanto a la oferta, el menú. O sea, que sí, cuenta precio, ¿no? ¿Cuesta Sí, 21 euros o algo así el menú? O una de las cosas, bueno, para mí lo más importante que tengo en el Baserri Berri es mi equipo, ¿no? Porque yo soy bastante desastre, puedo ser más o menos creativo, pero soy bastante desastre, y sabía que necesitaba gente que me complementase bien para poder sacar todo el trabajo en adelante. Entonces, bueno, en este año sabía que teníamos en el equipo gente y posibilidades para conseguir. Bueno, en el año hemos ganado la Semana del Pincho ahora mismo. Bueno, yo creo que nos han dado como 3 o 4 reconocimientos. Ha sido un poco una apertura, así un poco pues, con bastantes luces, y hay que mantener un poco la calma, porque si no esto se nos va un poco de las manos. Apostamos por hacer un menú elaborado, pero a precios asequibles. Era otra de las opciones, ya que no nos conocía nadie y que empezábamos de cero un negocio con bastante inversión inicial, pues bueno, fuimos un poco a nuestros orígenes como cocinero, o yo fui a mis orígenes como cocinero. Yo realmente nací en el mundo de la cocina entre 2007 y 2009. Cuando la crisis ya había entrado. Entonces, mi equipo pues tiene mi edad o es más joven. Bueno, Luquen es de Vitoria, que es mi mano derecha, y bueno, pues somos como cocineros de la crisis. Teníamos que acercar a la gente una alta cocina de los restaurantes en los que habíamos estado. Luquen pues ha estado en Mugarit, y teníamos que, no sé, darla a un precio asequible, porque yo veía a mi cuadrilla y veía que ya no se van a gastar 60, 70, 80 y 100 euros en Pamplona. No tienen ese concepto, porque bueno, pues al final la gente joven no tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces yo lo que quería conseguir era que una parte de la parte joven de Pamplona viniera a mi local, ¿no? Y cada vez estamos consiguiendo que les guste más la gastronomía, y tenemos un ticket medio entre 30 y 40 euros más o menos. ¿Tenéis menú y tenéis carta? ¿O dentro No. en el restaurante solamente es menú y luego la barra de pinchos? Eso es, Que pero es tenemos aparte? solo menú, que la gente no sabe lo que va a comer. Entonces ahora mismo estamos haciendo un menú que son 7 viajes por el mundo. Entonces, bueno, los camareros interaccionan un poco con el cliente, haciendo como si fueran los azafatos de vuelo que más o menos te van llevando, ¿no? La experiencia, te van guiando un poco, y ese es el menú. Y ahora vamos a crear un menú que lo vamos a sacar ya para antes de San Fermín, que va a ser de 10 pasos, que ese va a costar 38 euros bebida aparte, y entre semana, ahora mismo estamos que lo regalamos a 21 euros bebida aparte, pero bueno, va a subir a 25 euros. Vamos a tener un menú de 25 y uno de 38, ahora mismo ya próximamente. Y bueno, y con eso funcionamos, y la gente, al principio asesorábamos en vinos, incluso no teníamos carta de vinos, pero bueno, eso ya igual le perdía un poco más a la gente, y vimos que,
una pequeña carta de vinos había que tener solo por guiar al cliente, porque no todos los clientes entendían de uva, no saben qué matices puede tener, y entonces creamos, lo único que te damos es una carta pequeña de vinos de bodegas de autor, no las bodegas, se nos acaban las añadas, entonces pues se nos acaba un vino y tenemos que buscar rápidamente otro, tenemos que tener recursos para poder ir sustituyendo lo que es todo, Muy bien. toda la bodega, ¿no? Miquel, ¿tú cómo tienes planteada la oferta? Porque también tienes algún menú y diferente en la barra, me parece, Sí, que en el exactamente. comedor. Nosotros tenemos dos espacios que estamos intentando unir un poco entre sí ya, y porque antes teníamos la barra y dentro el comedor más formal con sus manteles de hilo, con todo pues, su parafernalia, ¿no? Entonces, Eso antes, ¿cuándo era la huerta? cuando era la huerta. Entonces creíamos que ahora la gente es lo que decía él antes. Yo veía a mi cuadrilla y a la gente, sobre todo de nuestra edad y un poquito más joven, que ya no quería gastarse lo que decía el 50 pavos en una cena, ¿no? Ahora los 50 euros creo que eran para todo, para la cena y las copas. Y si sales a cenar, sobre todo con amigos, las copas no se perdonan, ¿no? Un par de ellas. Y entonces rebajamos el concepto a hacer también lo que decía, elaboraciones con productos o más pequeñas o buscar otros productos y jugar un poquito con ellos, que también con un producto barato le puedes dar mucho juego, ¿no? Hacer grandes elaboraciones y pasarnos un poco más a los pinchos y a las tapas, ¿no? Y al tapeo. Al tapeo y al picoteo. Sobre todo para las cenas. Nosotros, por ejemplo, en las horas de las comidas, pues sí que son más serias, sí que tenemos todavía comidas familiares, que hemos quitado los manteles, tenemos mantel individual, pero bueno, informalizar, pero las comidas se han mantenido más, pero las cenas creo que quiere más pasárselo bien la gente, ¿no? No tan seria de sentarte, pum, pum, primero, segundo. Entonces, por eso vamos un poquito. ¿Pero cambiáis la oferta del mediodía a la noche? ¿O es exactamente igual? O... No, tenemos la misma ¿La misma oferta, oferta? pero como tenemos una carta de picoteo, tenemos una carta de carta a carta, digamos, De y luego la de platos. pinchos, se nota mucha diferencia entre el mediodía y la noche, cuál se vende más y cuál. Al mediodía es más carta a carta y a las noches es más Más la carta de picoteo, pino. más pinchos, más... Y en ese estamos. ¿Y también hay algún menú fijo con un precio Exactamente, luego tenemos un menú del día que tiene que un lo damos precio sí, de 15 euros en barra y 19 en comedor. Vale. Un menú del día, pues para la gente también nos lo exigía día a día y jugar un poco de todo lo que decíamos con producto, buen producto y cuidarlo un poco. Y una pregunta, ¿el cambio de la huerta a la regadera fue por un lado porque veías que la demanda había cambiado? Aparte, en el proyecto anterior estabas con una socia y en este no, bueno, estás con tu mujer, ¿no? En este Exactamente, proyecto. en este ha vuelto mi mujer y yo tenía una socia y en deferencia un poquito hacia ella, llevamos muchos años, nos queremos mucho, entonces como íbamos a romper también, pues rompimos también hasta el nombre, ¿no? formato Y y pasamos, la como íbamos a oferta, ¿no? romper el formato y todo, pues quise cambiar también el nombre un poco en deferencia hacia ella y... Pero bien, muy contento ahora. La verdad es que cuando estás con un socio, pues, joder, antes cuando me ha dicho 4 socios, decía, joder, la Virgen. Macho, es una locura a veces, ¿no? Bueno, Porque a veces tienes uno es mi y te padre. vuelves loco. Uno es tu padre, uno Pues es tu no sé padre. si mejor. No sé si pero a veces estás con uno y te vuelves un poco loco, sobre todo cuando, pues, cuando las cosas van bien, va todo bien, ¿no? Pero sobre todo lo que decía en los tiempos de crisis, hemos pasado años muy duros, entonces ya las ideas se empiezan a separar. Mi idea era más de hay que hacer para atraer más gente y la suya era no hay que hacer para ahorrar, ¿no? Y entonces, pero bueno, llegamos a un acuerdo y aquí estamos. Y la inversión para el arranque en los dos casos. Bueno, en tu caso para la reapertura, tú antes decías también asumisteis una inversión elevada, ¿no? Para poder relanzar el Baserri con vuestro concepto, ya con los 4 socios, vosotros 2 y los otros 2. Es que a nosotros, vamos, no teníamos ni 10 céntimos del bolsillo, entonces el banco Por eso, para que no la nos gente daba sepa nada. cómo... Y a la hora de, bueno, Ollane y yo nos dieron un crédito de 70.000 euros sin aval, pues porque les dimos pena, yo creo, al banco. Sí, claro. Bueno, y porque defendimos bien el proyecto. Pues, Ahí está la clave, creo que muchas veces, y en saber luego, defender. pues buscamos, en este caso es mi padre, uno de los socios, y el otro socio es un íntimo amigo nuestro también, que no tiene nada que ver ni... Bueno, también tiene 27 años y no tiene nada que ver con el mundo de la gastronomía ni quiere tenerlo. O sea, él únicamente es un inversor capitalista, el cual trabaja en el extranjero y no tiene ninguna intención, sino es de Pamplona y tiene como un negocio más diversificando un poco, ¿no?
En cuanto a la diversificación, era un poco lo que hablé contigo. Nosotros sí tenemos en cuenta, Pamplona funciona la parte vieja, no sé, en Vitoria, por modas de calles, de zonas, bueno, supongo que en Madrid también, pues, bueno, en todos lados, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, bueno, lo que estamos empezando a hacer, estamos empezando a crear poco a poco de forma, a ver cómo lo explico, de forma que no sea rentable a nosotros tener un I+D, porque los restaurantes generalmente tienen un I+D, los costes son carísimos, pues decidimos empezar a crear un I+D para industria agroalimentaria. Nosotros en Navarra tenemos más de 350 empresas de industria agroalimentaria en las que hay mucho ingeniero, pero poco cocinero. Entonces tenemos un concepto totalmente diferente los cocineros a cómo piensa un ingeniero a la hora de meter en un bote, pues yo qué sé, unas alcachofas o unos pimientos. Y de ayudarles a diversificar negocio para comercio internacional, ¿no? Entonces, esa es la forma de sustentar un propio I+D para nosotros, poder dar servicio a la industria agroalimentaria, un poco con el apoyo del INTIA y empresas, bueno, que en Navarra apoyan a la industria agroalimentaria. Entonces estamos empezando a arrancar ese proyecto de cara a que nosotros siempre podamos seguir innovando. Claro, y es una línea de negocio que también os sirve a vosotros para facturar y sostener, digamos, el restaurante Por también, si de alguna forma. Evidentemente las modas siempre pueden caen variar y entonces tienes alguna forma de diversificar algo que sea de la misma línea de trabajo, pero ya con la industria. La industria pues al final te da algo más. Ahora mismo vamos a trabajar con carretilla, vamos a sacar una nueva línea de platos ambiente un poco más creativos para carretilla, bueno, es el grupo IAN. Y bueno, pues en ello estamos. Hay varias empresas que se han interesado y... Antes comentabais que, creo que lo has dicho tú, que en general el cliente, tanto de Vitoria como de Pamplona, quizás es un cliente tradicional que le puede costar a veces asumir, digamos, una oferta un poco más moderna, pero sin embargo decís que poco a poco, según les ibais planteando una oferta un poco más diferente o moderna, el cliente lo aceptaba bien. Eso también, o sea, por saber tu experiencia, Miquel, a lo largo de los años, tú has tenido que ver mucho cambio en el tipo de demanda, ¿no? En lo que el cliente quería, o igual es una demanda muy estable y es más generarlo el cambio desde la oferta. Se ha visto mucho cambio, pero aparte en Vitoria no es un cliente, me imagino que en Pamplona por las similitudes de ciudades, no es un cliente demasiado fácil, ¿no? Son muchas veces muy duros y muchas veces de ver y no aceptar lo que dices. Traer cosas nuevas hay que traerlas con pies de plomo, ¿no? Porque te juegas mucho si va a funcionar o no va a funcionar. Pero bueno, yo creo que si le respetas lo que decía él un poquito, el gancho es el producto, ¿no? De la tierra, o sea, meterle una buena merluza o pero que tenga algo de gancho en la tierra suyo y luego ya le vas jugando con... Por ejemplo, nosotros el año pasado cuando quedamos cuartos en Euskadi con el pincho se llama chicharro y realmente es un lomo de chicharro, pero tiene 17 ingredientes luego diferentes de plancton, de algas, de no sé qué. Pero ya si le pones un nombre igual un poquito diferente ya a la gente le cuesta más, ¿no? Si ya te digo, si en vez de ser merluza es un pescado, le pones un pez mantequilla o un pez limón, pues ya te digo, hostia. Le cuesta un poco más entrar, ¿no? En ese caso, no es tan abierto como puedes encontrarte, como he dicho, en Madrid o en Barcelona, que hay gente de todo tipo. Aquí es un poquito más tradicional pero bueno, también es una ciudad más pequeña y... ¿Qué perfil de cliente tenés? Bueno, sí, Sí, comenta, Miquel. también creo que la gente joven cada vez está más abierta a probar cosas nuevas porque cada vez nos movemos más. Antes la gente era más tradicional en sus gustos porque igual quizás no tenía tanta opción. Ahora ya vas a Madrid, a Barcelona, en un mismo año, a Sevilla. Entonces se cada viaja vez estás más. viendo más tendencias. Cada vez que vas a Madrid ves que han abierto 5 restaurantes diferentes, cada uno con su pedrada y te da por decir voy a probar esto, voy a probar un ramen, voy a probar un restaurante que solo se dedica a ramen como es en Madrid, pues aquí igual es inconcebible que fuera un modelo de negocio viable. También las ciudades son más pequeñas,
Pero yo creo que la gente joven cada vez va moviéndose más de lo que se ha movido antes y vamos abriendo más el campo de... Si tú hablas mucho de gente joven y os iba a preguntar eso, el perfil de cliente que tenéis, ¿es el de edades diferentes o...? Sí, bueno, gente joven yo me refiero 45, 50 años hasta Está ahí. bien que tengas esa He visión. metido la Bien, gente bien. joven. Mejor. Pero Eso quiero era decir para que... ganarme al punto. Te has ganado las Gracias. Quiero decir que puedes tener clientes de 20 y algo, 30 y algo, pero de repente puede haber gente de más edad entre vuestra clientela, o en tu caso que también a lo mejor has ido viendo una renovación de la clientela, pero has mantenido clientes de hace años, de la etapa anterior. Yo es lo que hablábamos antes, ¿no? Nosotros tenemos muchos clientes de la etapa anterior, pero es lo que decimos que les un poquito. cuesta más a lo mejor Sí. determinadas... A eso les cuesta más determinadas cosas, probarlas así, pero lo que dicen los jóvenes sí que vienen más preparados, más abiertos a probar cosas nuevas, ¿no? También tienen más, los otros han estado todavía con ciertas cosas, pero nosotros tenemos, lo que te decía, una clientela muy diferente del mediodía a la noche. Sobre todo en la zona de restaurantes, en la zona de barra, pues ya picoteo y todo Hay de siempre es todo, más o más menos mezclado. la misma, unos 40 años por ahí, la media, pero sobre todo en el comedor se nota las comidas, a nosotros todavía nos quedan y estamos encantados, claro, las típicas comidas familiares que te viene, pero a mí un amigo me decía, es que ya, decía, las comidas familiares están, los abuelos están muriendo, decía, y son los que pagan, decía, ¿no? Ya. Y decía, se estaban acabando un poco por eso, decía. Pero sí, la diferencia es brutal del mediodía a la noche. El mediodía es como más serio, más formal, más edad. Vale. Y a la noche más informalidad, ¿no? Un poquito más. Oye, Ane, tú antes decías que quería preguntarte cuando has hecho tu introducción que defendías el emprendimiento, que porque siempre has estado emprendiendo. Por un lado, por la parte de comunicación, en otras actividades que no tienen nada que ver, que quizás puedes contar también tu experiencia, pero parece que eres emprendedora nata y que defiendes, que no te ves trabajando para otro con una nómina o con algo... Sí, O sea, de hecho, explica por qué y también para que la gente vea la parte positiva y también la parte más dura de emprender sí, desde tu punto de vista. Yo cuando acabé la carrera dije, no quiero trabajar para nadie en concreto, quiero poder colaborar, eso es lo que me gusta al final, ¿no? El poder colaborar con mucha gente para sacar un proyecto adelante. Al final es un trabajo en equipo, pero no siendo yo independiente al final. Sí que me basé mucho en eso, entonces nunca le he tenido miedo a eso de emprender, arriesgar. Y uno de los problemas que quizás me haya encontrado yo ahora al meterme en el tema de la hostelería es que como autónoma, como emprendedora, siempre lo he hecho todo, desde el diseño, desde la comunicación, desde trabajar con una imprenta, todo, pues llega el momento en el que también intentas hacerlo todo y dices, no, Yane, tienes un equipo, ¿no? Y vamos a trabajar y ya no solo eres emprendedora y eres autónoma, sino que empiezas a tener un equipo con el que trabajar. Pero creo que no hay que tenerle miedo al emprendimiento porque al final nosotros teníamos muy claro en hacer algo diferente y en arriesgar. Y creo que el que no arriesga no gana. Y a nosotros, siendo el local que era, nos decían, pero ¿cómo vais a hacer algo tan diferente, tan creativo, tan loco en ese sentido? Dices, ¿y por qué no? Porque no exista en Pamplona algo así, ¿qué quiere decir? ¿Que no va a funcionar? Y nos estamos dando cuenta que sí. En el restaurante habéis comentado el tema de la clientela. Tenemos gente desde 20 años a gente joven y familias que han venido la abuela de 85 años y hemos conseguido que se coma un ceviche y que diga, oye, ha sido una experiencia increíble, diferente. Y dices, joder, al final consigues... ¿Tú ayudas por el lado de la gestión también en el restaurante? O sea, estás en la sala. Sí, yo estoy ¿no? como Y al jefa de mismo sala tiempo- y en la gestión también. Al final a mí me gusta mucho poder trabajar en los dos sectores, ¿no? Porque yo al final como emprendedora siempre me he llevado todo, siempre me he gestionado todo. Entonces, bueno, de la parte de la gestión ves, controlas, tienes que estar un poco encima de las cosas y al trabajar en la sala realmente es donde ponemos el alma y se transmite esa pasión a la hora de trabajar y poder contar el proyecto. Y hay mesas que nosotros en el restaurante al final lo que vendemos también es una experiencia. Y la gente dice, es que ha sido algo diferente, he disfrutado, he viajado, me habéis hecho recordar cosas. Y cuando le cuentas el proyecto, porque muchísima gente viene preguntando el ¿y por qué? ¿Y de dónde habéis salido? Y se fijan muchísimo, ¿no? En que somos muy jóvenes. Todo el equipo, es que Iñaki, como ha dicho, tenemos 27 años.
Luke en 24. Andamos y les sorprende, ¿no?, que gente tan joven esté en un proyecto, bueno, pues tan avanzado y tan arriesgado. Pero ¿En la parte de gestión os apoyáis en alguien más? ¿Tenéis algún profesional externo que os ayude en la parte de números? sí. Un asesor. Un asesor, hay que contar con ello porque al final son muchos números, son muchísimos papeles y muchísimas gestiones. Y en tu caso, Miquel, también os apoyáis en... Sí, estáis nosotros- tu mujer y tú, ¿no?, al frente del negocio y... Exactamente, y nosotros aparte de la asesoría, yo tengo la gran suerte que mi madre ha sido contable de una empresa de 30 y tantos años, entonces pues es la que ahora se ha jubilado y bueno, entre comillas, ¿no? Ahora está trabajando allí con mi hermano para el Festival de Televisión también, para llevarle las cuentas a los dos un poquito, para controlarnos. Y mi mujer también porque si no sería, yo creo que, además yo me he identificado con él cuando he dicho que es bastante desastre. Yo creo que los cocineros en general somos un poco desastres y para esas cosas de los números y de las cosas somos un poquito cada uno a lo suyo, ¿no? Yo para los números soy malísimo, por ejemplo. No malísimo ya, es que creo que estamos también centrados en lo que dice un equipo, tiene que tener uno la creatividad, el otro el control. Claro, es muy fácil tener creatividad, pero tienes que tener uno que te diga de repente, oye tú, ¿qué estás pidiendo, no? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te estás pasando aquí o qué te estás pasando aquí? Porque tiene que haber un equilibrio entre nuestra locura, nuestra creatividad, nuestras ganas de hacer, pero gente que también nos tenga un poquito controlados a la hora de gastos y todo, lógicamente, porque si no sería inviable. Estáis hablando los tres bastante del equipo y en vuestro caso, que es una edad media bastante baja. ¿Cuántas personas tenéis en el equipo y también cómo los habéis ido encontrando, qué perfiles habéis ido buscando? Y si es fácil mantener el equipo, si la gente es fiel al proyecto también con vosotros, siendo vuestros empleados. Eso es complicado también porque en hostelería a veces hay mucha rotación también, mucho con movimiento de gente. Yo en mi caso lo que veo más movimiento siempre es en barra. Creo que ahora mismo hay, por ejemplo, en Vitoria un poco más problema de encontrar camareros y que se impliquen y que, digamos, un poco que cocineros, ¿no? Yo la cocina siempre la he visto por aquí, por ejemplo, como más estable el cocinero, que los camareros son los que más rotan, ¿no? Yo mi equipo, pues dices, pues yo cambié a todos. Cuando quité la huerta, la regadera, cambié a todos. Quería concepto nuevo, empezar de nuevo, pues entonces ya había vicios adquiridos, tanto cocineros como de camareros, y quería quitar y cambiar a todos. A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo no tenía cocinero, contraté a un chico que me pareció que llegaba de León, 10 años de jefe de cocina en León. Me salió un poco desastre. Luego había tenido una práctica el año anterior que me había trabajado puta madre, la verdad, hablando mal y pronto, y había trabajado muy bien, lo contraté y vino otra persona diferente, decía yo. Y al final, fíjate, tenía una chica en la fregadera, una chica de Guatemala, y yo le veía a la cabrita que iba con una libretica que iba apuntando todo. Me la he quedado en la cocina y estoy encantado. Coge conceptos, es compañera, te apoya en todo y la verdad es que a mí personalmente no me des a ninguno de los anteriores. Por ¿Cuántas mucho título que personas tenga. tienes en cocina y luego en sala? En cocina entre la estábamos barra... ella y yo y otra chica en la fregadera, y ahora para verano entra otro chico mañana. Y luego camareros, ahora mismo van a estar 3 y mi mujer 4. ¿En el restaurante anterior, en el concepto anterior, tuviste más equipo? ¿Fue más grande o más o menos el tamaño no ha variado? Antes de los años malos llegamos a estar 12. Luego ya cuando empezó la crisis pues empezó a bajar todo un poquito, pero justo antes en el boom ese que hubo de locura un poco de todos, ¿no? Pues ahí sí, ahí estábamos 12 personas. Pero bueno, el personal para nosotros es, aparte que es difícil encontrarlo, ya hasta cuando encuentras los buenos ya es una de las cosas que más problemas te da, por medio de bajas, que muchas veces, claro, no son voluntarios ni nada, pero es un desquicio para ti un poquito, ¿no? Vosotros, en el caso del Baserri, ¿cuántas personas tenéis? El perfil un poco del equipo. Ahora creo que estamos en 18 trabajadores, ¿no? Bueno, y vamos subiendo, no sé, al final... ¿Cuántas plazas tenéis En el comedor tenemos 50, Sí. solo que ahora ampliamos esta semana. Hemos cogido el piso arriba, bueno, y
vamos a aumentar en 35 plazas más en Os comedor. ampliáis el espacio del Sí. restaurante. Sí, es Y que Piso de el Arriba era restaurante se un- estaba quedando, o sea, no, estamos ya con 2 semanas de reservas y así, entonces necesitamos ampliar un poco lo que es la oferta, ¿no? Entonces ahí tenemos que coger a uno más. Bueno, ahora más o menos en verano estaremos 21 trabajadores más o menos. En cuanto a los trabajadores, nosotros hemos tenido rotación inicial cuando abres un negocio. Yo creo que al final no lo encajas muy bien. Ahora mismo estamos 8 cocineros, ¿no? Nosotros tenemos una particularidad que queremos que todos los pinchos de nuestra barra se hagan al momento. Casi no tenemos pinchos fríos y es un concepto que también cuesta que la gente que está acostumbrada a ir a la barra a coger el pincho y comerlo, pues bueno, pues, también tiene una parte que es mejor, que el pincho sale mejor, el punto se lo puedes dar mejor que calentarlo con un microondas. Yo había visitado, antes de abrir el Baserri, varios bares a nivel de toda Euskal Herria, de los bares de pinchos más representativos. Entonces me di cuenta que en muchos cogen un microondas y meten y estás pagando 4 euros por el pincho. Entonces eso yo no lo concibo en mi cabeza, que tengamos que calentar en un microondas un pincho. O haces una barra fría de gildas, de pinchos fríos que puedan ser muy interesantes y atractivos para que la gente se lo coma al momento, o realmente no le veía mucho sentido el calentar una tosta de pan. O sea, mejor es hacerlo al momento. Entonces ahí tenemos 3 cocineros ya solo en la cabina de pinchos. Cerramos los lunes nosotros por descanso semanal, o sea, tienen que cubrir 6 días semanales y nuestros horarios son bastante reducidos. Abrimos la cocina de pinchos de 1 a 3:30 y bueno, ahora en verano hay más, todo el día va a estar abierta. Eso entre semana, y el fin de semana abrimos a las 12. O sea, nosotros hacemos como si fuera un restaurante, pero también los pinchos. Queremos que la gente que vaya el fin de semana, por lo tanto, vendemos muchísimos pinchos y entre semana tenemos una capacidad de mercado con nuestros pinchos que son más elaborados menor, porque los que están trabajando quieren el pincho de tortilla o quieren el bocadillo de jamón. Eso lo sabíamos desde que íbamos a arrancar. Pero bueno, cada uno hace su apuesta. Luego en el restaurante, entre semana, estamos llenando a la mañana y a la noche igual que el fin de semana. Porque igual el fin de semana Pamplona funciona más con cena de empresa, cena de amigos, cena de no sé qué, y tenemos mesas más grandes, y entre semana el día a día del trabajador pues también busca un menú entre 21 y 25 euros, pues un poco diferente, ¿no? Estamos cerca de los bancos, bueno, pues al final viene un ticket medio que estaba sin llenar en Pamplona. ¿Cómo hacéis con el tema de la gestión de proveedores? ¿Tenéis unos proveedores estables? ¿Vais cambiando, variando? A lo mejor en tu caso mantienes proveedores de la etapa anterior, has ido renovando, hacéis vosotros una compra más a diario en el mercado. ¿Cómo os organizáis en cuanto a la parte de gestión de compras? Pues en mi caso la gestión de compras es basarnos sobre todo en lo que dices. Hay varios estables, ¿no?, que son fijos en los que y luego también yo creo que nos pasará a ellos también, que luego van apareciendo satélites por ahí que te aparece un producto de la leche y a uno le compras una cosa y a otro, y luego hay varios que aparecen y desaparecen, digamos, ¿no?, según las tendencias, los pinchos que estemos haciendo en ese momento, pues igual necesitas una alga especial que la tiene solo aquel, y volvernos un poco locos a la hora de buscar nuestros productos y nuestras locuras, ¿no? Pero yo creo que sí, que nosotros trabajamos con una base fija y luego ya, digamos, los satélites de buscar con productos un poquito especiales. ¿Vosotros? Sí, habla tú. Hemos llegado a tener 85 proveedores. O sea que yo un día me senté, conté y dije, ¿cómo? Pero claro, al final buscamos un producto muy concreto que solo lo reparte una persona. Muchas veces aparecen satélites de la nada y te sorprenden y dices, bueno, vamos a apostar por este producto. Pero
pero complica mucho más, ¿no? Tener Complica tantísimos mucho más, proveedores, pero al final sobre es la- todo en un negocio que tiene 14 meses, que Pero es la son manera muchos proveedores, ¿no? En de poco realmente tiempo. conseguir algo único, algo diferente, algo de calidad. No vamos a trabajar con 5 proveedores porque si no nos volvemos locos y sacamos lo que hay. No, siempre buscamos la calidad y el mejor producto. Entonces, y ahí en esa gestión sí que el día que conté 85 proveedores casi me caigo, digo, normal, que haya tanto jaleo de papeles, ¿no? Es No, no, normal. claro. Pero, y sí que trabajamos muchísimo con muchísimos proveedores por buscar lo mejor al final. Que hay quizás que un solo proveedor te traiga dos cosas, pero es el que mejor nos va a traer al final. Iñaki, el otro día cuando hablábamos también me decías lo de hablar un poco de rentabilidad, de cómo rentabilizar el negocio. Si quieres, bueno, ¿qué decías? No sé, la parte de números o la parte de que la gente entienda que montar un negocio al final puede ser factible, aunque y requiera una inversión más o menos elevada al principio. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. Antes has dicho, yo creo que hay que invertir para poder luego recibir, ¿no? O sea, creo que realmente si haces una cosa hay que hacerla bien. Nosotros no teníamos dinero, nosotros cogimos un local en el cual tenía un traspaso, es una de las mejores calles de Pamplona, no me importa decir los números, tenía un traspaso de 120.000 euros, solo de traspaso, había que renovarlo entero y luego un alquiler de 5.000 euros al mes, ¿no? Más o menos. Entonces, realmente sí cogimos una de las mejores calles de Pamplona y sabemos que hay que facturar y hay que trabajar, pero yo creo que si estás en una de las calles más transitadas, sabíamos que lo íbamos a sacar a la larga. O sea, eso era lo que menos me preocupaba en cuanto a la inversión. Luego, durante este año, como no nos daban los créditos los bancos, como os he comentado antes, ¿qué es lo que hicimos? Hacer 3 remodelaciones. Hemos hecho en un año 3 obras. Ahora estamos acabando la última fase, pero hemos hecho primero lo que es la barra bar con la cabina de pinchos, luego, bueno, el comedor lo hicimos inicialmente Ollane, yo y el otro socio, y luego ya hemos hecho la obra de la cocina, hemos puesto una cocina nueva. Una cocina vista, que se ve todo lo que se cocina. O sea, tú estás en el comedor y estás viendo cómo están emplatando tu plato. Eso es. ¿Y cómo asumir la inversión de esas remodelaciones? Siendo un proyecto tan joven que lleva tan poco tiempo y que partís también de pues, apoyo de 2 inversores, pero apoyo del banco. Realmente no hemos vuelto a poner dinero desde la parte inicial y todo es con el cash flow que se genera con O sea, la que lo vais inversión inicial y con rentabilizando. lo que los clientes, o sea, están yendo. No hemos tenido que volver más que a pedir una cuenta de crédito, que pedimos una cuenta de crédito porque hay veces que te descapitalizas según en qué parte del mes estés y cuándo te pasen los pagos, pero no, bueno, casi ni la Así ha hemos sido más usado. por tranquilidad, decir, bueno, si pasa, ¿no? Que no te quedes ahí en números. Tener como Ha sido un porque no hemos usado respaldo. nada. En cuanto a lo de los distribuidores, lo que sí hemos intentado a la hora de que nos financiaran en parte ellos. Sí tenemos muchos distribuidores, pero hay unos cuantos, a mí me gusta comprar mucho a la persona, ¿no? Entonces les llevo comprando muchos años, según eso no será muy ético, muy correcto igual a la hora de emprender, pero tener una persona que te apoya, que bueno, para lo bueno y para lo malo, pues al final nos han dicho distribuidores, os financiamos 6 meses, con ello hemos podido ir cogiendo dinero. Yo me acuerdo que los primeros 4 meses no nos pasaron ni una factura a los distribuidores, o nos pasaron muy poca, pues los de la cerveza y poco más. Y ya una vez que pasó San Fermín, yo me acuerdo que abrimos un 9 o 10 de abril, ¿no? 9 de abril. 9 de abril. El 9 de abril, pues una vez que pasó San Fermín, ya teníamos más dinero y podíamos hacer frente a todos los pagos. Pues eso lo hicimos con nuestros distribuidores, con los de siempre, que para eso también Han hay tenido que un papel estar. clave para la Eso es. financiación, ¿no? Eso es. Si el banco no te da, pues por lo menos si cada distribuidor te financia 3.000 euros, pues No, no, y claro, es tienes clave para haber 30 salido distribuidores, adelante. pues ya te estás pagando casi la mitad de la cocina nueva, ¿no? Me gustaría preguntarte a ti, Iñaki, si los 18 empleados están a jornada completa y que el precio de
de 21 euros del menú, me gustaría qué son los platos que lo componen y qué precio-coste medio tiene ese menú. Vale, muy buenas. Los 18 empleados no están a jornada completa, yo creo que a jornada completa están 14 o 13. El resto cubren horas pues, desde el jueves hasta el domingo, pero bueno, creo que el que menos tiene son 22 horas y luego de ahí pues 32. Intentamos dar buenas condiciones laborales al trabajador, porque al final mi punto de vista es que tener un equipo estable es lo que hace que puedas evolucionar mucho más rápido con tu negocio. O sea, si das buenas condiciones al trabajador, aunque me tenga que comer yo las malas, sé que el negocio irá más, no sé, de una forma más, no sé cómo decirlo. Sí. Más estable, lo que Más dices estable, es mejor, más va a ir estable. al No me final. salía la palabra. En cuanto al menú, el menú, por ejemplo, el de esta última semana, lo compone, bueno, te voy a contar un poco el viaje, ¿no? Igual mejor te lo puede contar Ollane, que es la que lo explica, porque te lo va a explicar más técnicamente y yo luego si quieres te doy las recetas o lo que quieras, pero lo que es el viaje y cómo lo vende, lo mejor es Ollane, que lo vende mejor que yo. Sí, al final nosotros lo que tenemos es un menú degustación y así le llamamos. Es un menú degustación que consta de 7 pasos y a través de cada paso se quiere llevar a algún país. Al final se convierte todo como una experiencia, en una pequeña vuelta al mundo, lo que queremos transmitir. Entonces contamos en el primer paso, bueno, empezamos con un aperitivo cóctel, pero luego empezaremos con un aperitivo que es muy pequeño pero muy potente. La gente, de hecho, muchas veces se queda solo con ese plato y dices, es que así impresionante. Bueno, luego tenemos un ceviche. Sí, pero cuéntale el aperitivo. El aperitivo, sí. El aperitivo es un coral de algas, que le hemos llamado así, con un tartar de gamba, una ensalada de algas y jícama, ¿vale? O sea, que es muy pequeñito, pero tienes texturas, tiene explosión, y digo, es pequeño pero potente, ¿vale? Es un gran sabor a mar al final, que todo el mundo se sorprende. Ahí la gente empieza a pensar que se va a quedar con hambre. Sí, hay que decirlo. Eso es lo que primero piensa la gente. Ve un pincho de 1 milímetro, se lo come a la boca, le explota mucho sabor y dice, bueno, como vaya así la comida, normal que cueste 21 euros. Pero no, luego van aumentando las raciones un poco. De hecho, sí, incluso bromeamos, ¿vale? Con eso, porque alguno se queda asustado de decir, ostras, ¿dónde estoy, no? Creo que me voy a ir al bar a comer. Luego sí contamos con un pequeño viaje que es a Perú, con un ceviche. Como el producto, como trabajamos siempre con el producto del día, solemos variar muchas veces ese ceviche. Ahora acabamos de tener de un atún rojo de almadraba espectacular, pura mantequilla, de corvina, de salmón. En este caso el ceviche lleva, bueno, lo hacemos con tuétano de vaca, aguachile, que es un producto mexicano. Luego le hacemos un pesto de piparras y pistachos para darle un poco de potencia y trasladar al cliente con las piparras algo muy nuestro y unos sabores que ya no solo es el sabor, pues el sabor de fuera o del aguachile o tal, y el tuétano también le da un sabor o le impregna un sabor muy al chuletón de aquí, ¿no? A la grasa del chuletón. Entonces, comer un pescado que sabe a chuletón, pues a la gente le empieza sorprendiendo. Luego le ponemos unas palomitas de curry, porque el ceviche siempre se come con maíz y, bueno, pues no, por hacer algo más gracioso. Y luego huevas de trucha que tenemos nosotros en Yesa, del caviar per se y, bueno, que es un caviar ecológico, pues utilizamos sus huevas de trucha, ya que no podemos meter caviar, claro. El siguiente viaje es un poco hacia Francia, con una canelé, pero siempre volvemos al producto. Al final conseguimos trasladar a un sitio, pero con nuestro propio producto. Es una canelé de perrechicos y un poco de bacalao también, que la gente lo averigua enseguida, con un poco de remolacha, una lactonesa. Ahí empiezas a fusionar, ¿no? Dices, algo de un país, pero con nuestro propio producto. En ese caso, en el de la remolacha, por ejemplo, hacemos una carbonara de remolacha y miso.
por darle un poco de salinidad, un poco de potencia, y luego la canelé era un poco como hacer el homenaje pues, de algunos viajes que hacemos a Burdeos o así. Hemos cogido el molde y al final lo que hacemos es una versión entre una tortilla de bacalao así muy jugosa, que es lo que tiene la gente, pero con setas. Y luego pues le hemos hecho unas perlas también de perrechicos estos días, pero bueno, eso está evolucionando un poco. Lo bonito es la evolución de los platos. Desde que comenzamos un menú, intentamos todas las semanas cambiar un plato de los 7 que tenemos, y así a las 7 semanas el cliente ya viene y está probando casi un menú entero nuevo. Puede que un plato... la cocina creativa lo que no queremos es que canse o que se estanque, siempre estar en constante evolución con los platos, y desde la semana número 1 hasta la 7 el plato varía un montón, porque cada vez lo vas mejorando. Antes, cuando estaba hablando contigo de lo de la semana del pincho, que me dices que estás retocando, nosotros este año, cuando arrancó la semana del pincho, empezó el pincho de una forma, y cuando acabamos, que tuvimos la suerte de ganar este año, pero había acabado de una forma totalmente diferente a nuestro concepto inicial. Había sido un cambio terrible, porque el cliente te va diciendo, buah, pues esto está demasiado dulce, y tu pincho evolucionó de una forma que nunca te esperabas que iba a evolucionar. Eso es impresionante, además de verdad. A mí, fíjate, yo el año pasado el campeonato, una de mis obsesiones es que los camareros expliquen bien el pincho tanto al jurado como a la gente, ¿no? Para que se sepan todo. Claro, lo que decíamos, era un pincho con 16 ingredientes. Y había una camarera que me decía, si cada media hora me lo cambias todo. Decía, ya no te tengo que ir a preguntar, porque lo estoy preguntando y apareces por detrás y no. Eso no, eso ya no lleva, es que le he metido esta otra cosa y tal. Y me miraba como diciendo, ¿cómo lo vas a explicar bien si me lo cambias todo el rato? Pero yo creo que es evolución, y lo que dices, sobre todo no aburrir, ¿no?, a la gente con nuestros Repiten platos. muchos clientes en vuestros locales, ¿no? ¿Tenéis clientes que repiten de una semana para otra, o que Sí, van con frecuencia, incluso varios días a la semana? En nuestro caso sí, entonces claro, tienes que tener, aparte varios conceptos, varias Opciones cambios. para que vean los cambios. Pero también ¿no? trabajamos con mucho producto de temporada, entonces... Y eso ya te obliga a cambiar. Entonces ya te vas obligando tú mismo de tener ciertos productos que vayan cambiando, ¿no? El siguiente viaje es un viaje hacia América del Norte con un arroz, es un arroz cajún, que le añadimos, lo convertimos en un arroz caldoso al momento. Al cliente también le gusta eso, ¿no? El poder acabarle el plato en el momento, y le explicas, tienes que revolverlo, tal. Un arroz cajún al final lo que quiere transmitir es esa potencia, ese punto rústico, tradicional, que incluso alguno ayer me dijo, joder, me ha recordado el plato de la abuela, ¿no? Al final esos platos concentrados, con potencia, con un poco de picante, en su justa medida. En este caso es inspiración total por Abraham García, que he estado comiendo en su restaurante y comí las lentejas cajún y me parecieron espectaculares. Y bueno, pues es un poco pues el arroz caldoso al momento, en el que hacemos un caldo de jamón ibérico, el camarero lo echa adelante, ya hemos trabado el arroz con diferentes especias y luego le añadimos morcilla y garbanzos, un poco uniéndolo con el caldo de jamón que le vamos a unir, pues es el cocido de toda la vida que nos traslada pues a Pamplona, a Vitoria o a cualquier lugar. Siguiente viaje es Alaska con un bacalao, y ahí sí que nos quedamos. El otro día me dijo un cliente, esto es un viaje a Bilbao, porque es un bacalao con un pesto de piparras, unos pimientos del morrón asados a la leña. Bueno, al final es poder ir combinando con un toque ahumado que le damos con el katsuobushi. El katsuobushi en el plato crea un efecto de movimiento que la gente se queda asustada y dice, pero se mueve. Y dices, sí, cuando le das la explicación ya se lo comen y disfrutan. Y los toques ahumados, ahí estamos jugando con los toques ahumados. El pilpil que lo hacemos de pimiento, cuando asamos los pimientos y se nos queda el jugo del pimiento, que nosotros le llamamos el néctar del pimiento, bueno, pues aprovechamos ese jugo para potenciar muchísimo más el sabor del pilpil, ¿no? Es la única, y la gente, ese es el plato más normal, entre comillas, para la gente, porque es algo muy habitual en el pescado. Y nada, que muchísimas gracias, y gracias por haber compartido con nosotros vuestro tiempo y vuestros casos, además, como emprendedores. Así que nada, mil gracias. A vosotros.